Gracias a todas, todos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Iniciamos esta segunda parte del módulo de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su diplomado de Derecho Procesal Electoral, en el que arrancábamos ayer con una breve, o bueno, más bien amplia descripción de los antecedentes que nos trajeron a este diseño constitucional. Buenas tardes, Pepe. Y bueno, desde luego se había generado un interesante debate que creo que fue a mí me dejó muy, pues digámoslo, muy alerta, ¿no? De ciertas cosas que se están generando ahora en la discusión, y como les decía yo, lo importante es que las analicemos, las veamos con frialdad, porque en la medida en la que las vemos con pasión, perdemos la objetividad. Y yo sin pasión, y creo que con la mayor objetividad de la que puedo ser posible, les puedo decir que ahora veremos el tema de las facultades, las competencias, de qué es capaz, de qué no es capaz el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin ningún tipo de anuncio comercial, ni porque yo haya trabajado aquí, ni de verdad les puedo decir que la instauración de este sistema de justicia pleno a partir de 1996, les decía yo que leíamos ahí el artículo 99 constitucional, cómo se configura a esta institución, a esta autoridad, a la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. Ahora veremos cuáles son las competencias que se generan en este nuevo sistema, ¿no? No había sistema, compañeros, lo veíamos ayer, no existía el conocimiento para nadie, era ajeno el control constitucional y legal de los actos y resoluciones en las elecciones. No existía mucho menos la conciencia ni el ejercicio, ni el reclamo de la protección de nuestros derechos político-electorales de los ciudadanos, compañeras. No, se negaba en nuestra vieja teoría constitucional, tristemente, la que yo estudié en 1987-88, no existía dentro del concepto garantías individuales la conceptualización de los derechos político-electorales como derechos humanos o como garantías individuales. Recuerden ustedes, al menos les voy a platicar cómo yo la aprendí. Bueno, y así estaba en el libro de texto de Burgoa, de Tena Ramírez, ¿no? De Elisur Arteaga incluso, ¿no? Era el tema de las garantías individuales, de la parte orgánica, la parte dogmática, la parte orgánica de la Constitución, y luego la defensa de las garantías individuales mediante el juicio de amparo, ¿no? Ese era el viejo derecho constitucional. Y en las garantías individuales, compañeras, la Suprema Corte de Justicia, con motivo de este gran vacío, de esa tesis de nulo control de los asuntos políticos, pues evidentemente dejó fuera este tema. Decían, los derechos políticos no son garantías individuales. Hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la quinta época, de la sexta época. No existía esa posibilidad. Existía apenas en materia electoral una cosa muy antigua, un instrumento de control que se quiso establecer, un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar la autenticidad o posibles vicios en las elecciones, que realmente pues no se ejercía a cabalidad, no se decía qué consecuencias tenía. ¿Me explico? Fueron instrumentos pues creados al margen bueno, más bien al calor de las negociaciones, de la coyuntura política de esos tiempos, pero no existía un sistema de justicia electoral, no existía, ¿no? Entonces, de repente, en 86 nos ponen un tribunal administrativo, de naturaleza administrativa no vinculante, ¿no? Nadie sabía realmente, claro, estaba integrado por grandes personajes jurídicos, pero realmente sus facultades estaban muy truncas, muy escasamente diseñadas, carecían de vinculatoriedad, perdónenme, ese término se me complica, sus resoluciones, y pues desde luego los colegios electorales seguían haciendo lo que se les pegaba la gana en materia de la calificación de las elecciones. Las decisiones de la Comisión Federal Electoral, pues si alguna vez fueron recurridos en la justicia ordinaria, fueron recurridas en el juicio de amparo. Si fueron a la justicia administrativa, fueron desechadas
porque no existía una vía para impugnarlo, compañeros. Pero en 87, 88, con esta creación de este tribunal, ya existía la posibilidad. En el 90 se crea el Tribunal Federal Electoral, les decía yo, tuvo vigencia de 6 años, a partir del 90 que se creó, perdónenme. Y entonces el Tribunal Federal Electoral fue adquiriendo poco a poco paralelamente al reclamo opositor, particularmente hay que reconocerlo, del Partido Acción Nacional, que siempre dijo, por conducto de sus fundadores y de sus líderes durante mucho tiempo, que en México debía existir una jurisdicción electoral especializada, distinta de la justicia ordinaria, justamente porque en términos de la política judicial y de la jurisprudencia judicial, pues se hacían cargo de la que la Corte no quería conocer de esos temas. Pero con esta refundación que platicamos en 1994, las cosas cambiaron. Y sí, se siguió siguiendo la tradición de que la Suprema Corte no tomara asunto de los asuntos políticos, no tomara conocimiento ni resolviera sobre asuntos políticos, salvo, ya lo vimos ayer, el caso de las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales, pero sí se crea ya un nuevo sistema de medios de impugnación de la plenitud de jurisdicción otorgada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso podemos decir, sin temor a equivocarnos, desde ese entonces, ahora veremos un poco las vicisitudes que tuvo esta definición, desde ese entonces, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue diseñado como un tribunal de control de la constitucionalidad, simple y sencillamente, compañeras, compañeros, por la definición, por la textualidad de su definición constitucional. El Tribunal Electoral será la máxima autoridad electoral en la materia, salvo las acciones de inconstitucionalidad de leyes, y vigilará que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, federal y locales, administrativas y jurisdiccionales, se ajusten a la Constitución y a la ley. Entonces, ahí ya establecía esa generosa atribución de competencias que pronto fue desarrollada, interpretada sin cortapisas por la Sala Superior del Tribunal, y pronto hubo algunos problemas, porque les vuelvo a decir, la incorporación del tribunal al Poder Judicial de la Federación en un principio tuvo ahí sus pequeñas vicisitudes, porque realmente el Poder Judicial ordinario, honestamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la tenían muy clara. Debo decir aquí un pequeño paréntesis. En la última reforma del Tribunal Federal Electoral, o sea, en 1993, para 1994, para la elección de 1994, se creó en el Tribunal Federal Electoral una sala de segunda instancia que fundamentalmente conocía de las impugnaciones en contra de las resoluciones que las salas central y regionales del tribunal emitieran respecto a la elección de diputados y senadores de la República, y en su caso las resoluciones que hubiera tomado la sala central en relación a la elección presidencial. Pero como les decía yo, en 1994 todavía existía la calificación presidencial a cargo del colegio electoral de la Cámara de Diputados. Ya para la elección propia de los diputados y de los senadores ya no existieron nunca más. Entonces, esa sala de segunda instancia, que ya tenía desde luego plena jurisdicción en esas dos elecciones, estuvo integrada, así lo decía la Constitución, así lo decía la ley, estuvo integrada por 5 magistrados, 5 propietarios y 2 suplentes, y de los 5 magistrados propietarios que integraron esa sala, muchos fueron ministros de la Suprema Corte. José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Mesa, Guillermo Velasco Félix y Leonel Castillo González, y se me olvida este último. Entonces, estos magistrados que integraron la sala de segunda instancia, que tuve la oportunidad yo en ese proceso 94 de ser testigo de su presencia en el tribunal, realmente estuvieron como 3 o 4 meses
vigentes allá en la sede de Carlota Armero, pero ellos en las discusiones reconocían que les parecía pues lo más normal en un sistema jurídico, pues que la justicia electoral tuviera pues, cabida en la justicia administrativa ordinaria, tal como se pasa en la mayoría de los países del mundo, de las democracias occidentales. La justicia electoral es parte de la justicia administrativa. Sí tiene su grado de especialidad y sí tiene, pues desde luego, reglas específicas, tienen leyes electorales, pero no existe una jurisdicción especializada como tal. En México sí fue necesario hacer eso, ya lo vimos históricamente por qué, pero además por los componentes políticos que el sistema electoral mexicano, que el sistema político mexicano arrojaba, ¿no? Esta vigencia de un partido hegemónico durante tanto tiempo, ¿no? La ausencia realmente de una regulación específica respecto a las elecciones. Entonces, los magistrados en ese entonces todos eran magistrados de circuito. El presidente Franco era magistrado del Tribunal Federal Electoral, él era el presidente del Tribunal Federal Electoral y por eso integraba como presidente a su vez la sala de segunda instancia. Pero el ministro Ortiz Mayagoitia, la ministra Luna Ramos, el ministro Silva Mesa, el magistrado Guillermo Velasco Félix y el magistrado Leonel Castillo González, Germán Tena Campero era el otro. Todos eran magistrados del circuito, magistrados con una carrera larguísima en el Poder Judicial, y a todos les parecía raro este tema. O sea, a la justicia ordinaria les parecía extraño esta creación de la justicia o esta evolución de la justicia electoral. Ya rápidamente, como una anécdota mía, yo recuerdo que yo, en ese entonces que estaba titulándome de la escuela, yo trabajaba en una notaría pública, yo quería ser notario. En mi escuela había muchos notarios públicos y ahí trabajaba yo. Y bueno, por alguna circunstancia del destino tuve que renunciar a la notaría para poder titularme. Y después de ello, pues busqué trabajo y fui a la secretaría de la escuela preguntando a ver si alguien sabía de algún trabajo. Y entonces, en ese entonces, el secretario general de la escuela me dijo, oye, pues fíjate que el maestro José Luis de la Pesa, el rector de la escuela, está buscando gente para incorporarla al Tribunal Federal Electoral. Estamos hablando de mediados de 1993. Y yo me quedé así, asustado, y le dije, ¿al qué? Al tribunal. Bueno, ni no era yo solamente, ¿no? Era las 3/4 partes, o las 4/5 partes, o las 6/7 partes bueno, yo creo que hasta más, del Foro de Abogados de México. No sabía que era el Tribunal Electoral. No existían, fui a verlo, estaban en un edificio de la Secretaría de Gobernación todavía, en la calle de Hamburgo, ahí en la zona, en la parte final de la zona rosa, lo que era la zona rosa, y bueno, pues a partir de ahí empecé mi andadura, pero entonces lo que recuerdo era que me dijo, vamos a hacer un concurso para elegir secretarios de estudio y cuenta, porque vienen las elecciones de 1994, es muy importante, ya tenemos una vasta competencia. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, y me dio una carpeta, así que parecía una carpeta de apuntes, de esas carpetotas que parecen, no sé cómo le llaman, pero así gordas de archivos que tenían separadores, ¿se acuerdan? Los clics, los 3 pedazos. Me decía, estúdiese esta carpeta sobre ese material y tiene usted que venir a un curso de capacitación. Y el curso de capacitación naturalmente, era inducción al derecho electoral, pues que estaba realmente naciendo. En esa carpeta existían copias fotostáticas de artículos publicados, muy pocos, y otros tantos, digamos, los salidos de los en ese entonces, de las computadoras que todavía utilizaban el procesador de palabras WordPerfect, a ver si alguien se acuerda de eso, y realizados realmente por los que eran magistrados, habían sido magistrados del Tribunal de lo Contencioso, del Tribunal Federal Electoral, Javier Patiño Camarena, Fernando Franco, José Luis de la Pesa, en fin, había muy poco porque estaba esto creándose, ¿no? Entonces, imagínense, eso fue en 93, 94, y en 96 se da esta amplísima reforma electoral con el consenso de todos los partidos políticos, es muy importante, donde con esa reforma de 96, compañeros, se elimina ya la calificación de los colegios de política de las elecciones, se eliminan los colegios electorales y se da, para darle la cereza en el pastel a la facultad o a la máxima autoridad del tribunal, se le da la competencia exclusiva de
emitir el cómputo final de la elección de presidente de la República, su declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a el triunfador. Entonces, compañeras, compañeros, pues eso generó naturalmente pues un boom de este tema, ¿no? Los partidos políticos, los candidatos, por primera vez en esta reforma, se los digo así de abierto, existe un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que pues en ese entonces sonaba pues absolutamente progresista, compañeros. En términos jurídicos, yo recuerdo mucho diciendo a los entonces magistrados de la Sala Superior que pues era el juicio de amparo en materia política, ¿no? Que sí, pues prácticamente no estaban equivocados, era prácticamente un sucedáneo, un complemento del juicio de amparo, que no tenía, como ustedes saben, cabida en la jurisdicción ordinaria, incluso causa de improcedencia para el conocimiento del juicio de amparo. Entonces, esa reforma en 96 que reconfigura el tribunal lo dota de un sistema de medios de impugnación previsto en el 99 en la Constitución y desde luego en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se crea nuestra primera ley adjetiva, compañeros, nuestra primera ley procesal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por cierto, hasta la fecha vigente. Permítanme un segundo, por favor. Gracias, una disculpa. Entonces, esta reforma, insisto, dota de estas facultades que ahora vamos a ir viendo con detalle. Las voy a tratar de especificar desde luego por medio de impugnación, pero sobre todo sobre el tipo de actos que se van a proteger mediante la Constitución. Pero de antemano se los digo, abran su mente y vean que, desde luego yo no soy experto en el juicio de amparo, muy probablemente muchos de ustedes sí lo sean, el amparo directo, amparo indirecto, pero yo soy de la idea de que prácticamente en el juicio de amparo prácticamente cabe cualquier reclamación sobre justamente derechos humanos y cuestiones de constitucionalidad, pero en la materia electoral les puedo decir prácticamente, desde luego, que hay causas de improcedencia, hay requisitos de procedibilidad, sí los hay, pero estos han sido auténticamente, prácticamente removidos. Ya veremos, hay algunos que siguen siendo la excepción que confirma la regla. Claro, por ejemplo, un recurso extraordinario como el recurso de reconsideración o el juicio de revisión constitucional electoral no se puede conocer si previamente no han agotado las instancias previas, pero eso incluso puede tener alguna salvedad en el caso en el que haya alguna gravedad, algún riesgo de irreparabilidad. Pero bueno, vamos viendo despacito. A lo que quería decir es, abran su mente, y es cuando la ley dice que todos los actos y resoluciones en materia electoral, exacto, pueden ser conocidos o deben de ser controlados, conocidos por la jurisdicción del Tribunal Electoral, es prácticamente así. Es todos los actos y resoluciones en materia electoral. Les voy a ir simplificando las cosas, además, compañeros. Vamos a ver que son el recurso de apelación. Voy a quitar, bueno, no lo voy a quitar. No, sí lo voy a quitar porque es el tribunal. Es el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para el recurso para la revisión del procedimiento especial
sancionador, el juicio para los derechos políticos electorales del ciudadano y los juicios laborales. Son 7, 8 medios de impugnación, compañeros, que realmente tratan de abarcar todo el abanico de actos, derechos que deben de ser tutelados por la justicia electoral, dependiendo las fases en que nos encontremos, la autoridad que lo emite, etcétera, etcétera. Sin embargo, les debo decir que si ustedes yerran, que es muy común o era muy común en un principio, errar la vía al momento de intentar un medio de impugnación, de inmediato el tribunal, bueno, obviamente hubo un periodo de prueba y error, ¿verdad? Naturalmente, en un principio, cuando no se intentaba la vía correcta, bueno, pues sí, se aplicaba la causa de desechamiento, pero luego incluso esa causa de desechamiento por la jurisprudencia se modificó. Y entonces el error en la vía no determina ni siquiera la improcedencia del, exacto, te desechaban por la vía, pero ya no, pronto se acabó. Y hoy en día, para que les desechen un medio de impugnación en la materia electoral, pues auténticamente debemos estar en los casos básicos y naturales de que cualquier jurisdicción toma como suficientes para no conocer el fondo o el planteamiento de una impugnación. Ya no es el objetivo, lo van a ver más adelante, pero que no esté firmado el documento, es una cosa básica, que no esté por escrito el documento, naturalmente, ¿no? Exactamente, Mauricio dice que opera el reencauzamiento, exactamente, ahora lo voy a explicar. Entonces, el asunto es, si no agotaste una vía previa y no hay peligro de irreparabilidad, te lo van a desechar, dejando siempre a salvo sus derechos de que lo puedas impugnar cuando hayas agotado la vía correspondiente. Y no esté legitimado para interponer, pero ni siquiera en ese sentido, porque hay reencauzamiento de la vía. Por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral, compañeros, es exclusivo para partidos políticos, y muchos ciudadanos fueron y preveían y promovían juicio de revisión constitucional electoral cuando realmente lo que estaban queriendo defender era un derecho político electoral del ciudadano. El tribunal dijo, no, tienes razón, este cuate lo que quiere interponer es un juicio ciudadano, no se le deseche, reencáusele la vía, auténticamente en cumplimiento al 17 constitucional, donde sabemos, ¿no? Y eso es una parte que me interesa mucho puntualizar hoy en día. Sabemos que a los abogados se nos tacha de varios temas, ¿no? Bueno, y ahora también desde alguna parte del poder se nos dice leguleyos, ¿no? Porque estamos esperando ver cómo aprovechamos las formas o la utilización de las formas, pues para chicanear, para retrasar la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen, desde luego, visiones formalistas del derecho, pero yo les diría que el tribunal siempre ha tenido una visión muy amplia, muy garantista, muy acorde con la tutela del 17. Alguien levantó la mano, ¿por qué la quitó? Y ahorita le iba a dar la razón, que diga esta. Mauricio, por favor. No, era Mauricio el que lo iba. Sí, eras tú, ¿verdad, Mauricio? Sí, doctor, muchas gracias. Adelante. Híjole, lo que usted toca es un tema como muy trascendental, que pareciera que la materia electoral va hacia ese camino, hacia la materia formalista del derecho. Y cada vez los requisitos de procedibilidad se han endurecido cada vez más. El ejemplo claro es con esta nueva integración de sala superior, el recurso de reconsideración, que a través de un criterio de la propia sala superior, pues determine cómo dar entrada o cómo no dar entrada a esos procedimientos. Si bien es cierto, la actualización de la ley de medios de impugnación creo que le ha costado muchísimo, pero a mi particular punto de vista es cada vez vamos a un sentido estricto formalista, es decir, hay criterios encontrados en cuanto a la presentación de medio de impugnación, con firma, sin firma, si viene con firma electrónica, si viene con firma estampada digitalmente, si no la tiene, y cada sala regional pues lo identifica de manera distinta hasta que la sala superior lo resuelve. Pero las reglas formales cada vez se están volviendo como más estrictas, por decirlo de cierta manera. Te voy a contestar puntualmente a lo que dice. Voy por orden. Primero, híjole, sí, a reserva de que no voy a ser demasiado estricto en la contestación, porque si no nos vamos a saltar un tema. Exacto, dice Dimitri, por los tiempos cortos y además por los tiempos cortos de este diplomado. Aquí podríamos platicar 4, 5, 6 horas.
parejas, y yo les digo, en lo que todas, por lo que hace al recurso de reconsideración, es un tema bien delicado, porque sí está pensado como un recurso extraordinario, fíjate, ahí está incluso bien denominado, es un medio de impugnación extraordinario, y según está establecido y diseñado en la ley, Mauricio, es uno de los presupuestos, uno de los temas es que haya cuestiones de constitucionalidad planteadas y no estudiadas, o estudiadas indebidamente, o estudiadas de manera incompleta. ¿Vamos? Sale. ¿Qué es lo que pasó en mucho tiempo? Yo te veo muy joven, entonces yo más bien no sé si ya padeciste este tema. Cuando nosotros, bueno, cuando el tribunal empieza en 96, en su primera andadura, el recurso de reconsideración fue tratado así. Ves que tiene varios requisitos de procedibilidad, exactamente, es el más técnico que es el que hay que promover, porque realmente sí ese es un recurso de constitucionalidad. Bueno, podríamos decir que todos los medios lo son, pero este está reservado estrictamente cuando la cuestión de constitucionalidad haya sido la causa de pedir principal en el medio de impugnación que hayas intentado. Bueno, en ese sentido, Mauricio, entonces, si es cuestión de constitucionalidad, sí tenemos para efectos de admisión de verificar si es una cuestión de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el litigante común? Y lo digo, perdón, yo he sido litigante común también, ¿eh? Entonces también estoy defendiendo mi punto. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que se hace? Se va al juicio de amparo, se va al recurso de reconsideración después de que nos han dado palo en las instancias previas. ¿Por qué? Porque decimos que hubo violaciones al 14 y 16 constitucional por indebidas reglas del proceso electoral, pero al final del camino nos estamos quejando de una indebida valoración de pruebas, que es una cuestión de legalidad, por decir algo. Bueno, estoy hablando de términos generales, siempre los casos concretos son cuestiones a interpretar, pero ¿qué era lo que pasaba? Con el pretexto de que se violaban disposiciones constitucionales, cualquiera, y fundamentalmente en el 14 al 16, el recurso de reconsideración se convirtió en una casación, Mauricio. Se volvió en la última instancia, aunque no hubiera temas de constitucionalidad. Pero no fue en mi época, la sala fue muy precisa, y entonces, en honor a esta integración, a la vigente, la segunda integración, donde estuvo un muy buen compañero mío, y seguramente profesor de, bueno, es el director de este diplomado, del de Derecho Procesal Electoral, el doctor Flavio Galván Rivera, él, con el afán de decir que, lo que dices tú, Mauricio, de que no quería ningún pretexto para que no se le entrara al fondo del asunto, entonces le empezó a entrar indiscriminadamente como una última instancia a las salas regionales. No estaba así pensado el medio, ¿eh? Y entonces la sala superior se empezó a llenar de últimas instancias de reconsideración, las conoció, pero esta nueva sala superior se vio rebasada, la verdad, hay que decirlo, y entonces entre ellos como política judicial dijeron, vamos a volver al espíritu excepcional de la reconsideración. Yo he padecido esos criterios, los padecí pues cuando estaba litigante en este periodo 2016-2022, a mí me dieron palo por todos, y yo considero que en ese ejercicio se pasaban de estrictos en el tema de la constitucionalidad, más bien como que los desechaban todos diciendo que no eran trascendentales, y había muchos temas que sí eran de constitucionalidad auténticamente. Pero bueno, es un órgano jurisdiccional, es sujeto a críticas. Sí, esta sala es muy exigente con el tema de la reconsideración, pero creo, lo digo auténticamente, ahorita que estoy, digamos, en la banca, pero lo digo de verdad como política judicial, creo que sí no debiera ser la última instancia obligatoria. Yo sí creo que debe de establecerse el requisito. Respecto al tema de las firmas y las firmas electrónicas, ahí ha sido un desorden de integraciones. Digamos, esto realmente va contra la historia del tribunal, que había sido muy consistente en sus criterios. Entonces, hoy en día, como bien dices tú, pues desafortunadamente la savia nueva, o afortunadamente, la savia nueva de integración de las nuevas integraciones de la sala regional, de la sala superior, pues le da nuevos criterios y parámetros de interpretación. Hay que respetar algunos, se pueden abandonar previos, pero siempre hay que justificar cómo se abandonan.
pero lo que sí creo que hay que atajar de mejor manera son cuando hay criterios dispares y nadie lo denuncia, ¿no? Entonces una sala resuelve con un criterio respecto de la firma, otra sala responde muy cerrado y la verdad es que ahí no necesariamente hay un control, pero porque la sala superior también necesita que lo denuncien. Si no lo advierten, digámoslo así, en algún caso, pues tiene que existir la denuncia de contradicción de criterios para ver en su caso cuál es el criterio que debe prevalecer. Pero digámoslo así, en términos generales, insisto, acepto tu observación respecto de que yo también dije lo mismo respecto del recurso de reconsideración, pero en general el Tribunal Electoral sí, en unas integraciones más que en otras, pero en general creo que ha privilegiado el acceso a la justicia por sobre todas las cosas. A ver, Mauricio, para alusiones, dime. Gracias. A ver, considero de manera personal, digo, está bien. A lo mejor es establecer un poco más las reglas procesales, por ejemplo, para la implementación de estos criterios en cuanto a las salas regionales. Porque es lo que llega a pasar de cierta manera. Nos esperamos hasta que la sala superior haga criterio para que las salas regionales lo apliquen. Sin embargo, o que haya contradicción de criterios entre una sala y el otro y que la sala superior resuelva. Y a lo mejor faltaría emitir lineamientos generales o a lo mejor emitir reglas procesales para la previsión de estos supuestos para cubrir un principio de certeza. No sé, eso es un punto particular, punto de vista, ¿eh? O sea, para establecer estas reglas procesales y las salas regionales pues se puedan seguir por el camino adecuado. Yo en lo particular me ha tocado ver asuntos de sobre y subrepresentación antes del 2017 en ayuntamientos, cuando estaba esta tesis, esta jurisprudencia vigente de los límites de sobre y subrepresentación, y cada sala regional lo resolvía de manera distinta. Ahora, perdón que te ataje, Mauricio. Ese es un tema ya de interpretación propia de la ley, no de regla procesal, porque, y eso ahí ya, ahí sí, digámoslo así, hay que distinguirlo bien. O sea, un tema es todas esas reglas de procedibilidad para los medios de impugnación que impiden que te conozcan una sentencia, ¿no? Ya el fondo de las sentencias, sí, desde luego, amerita otro tema, pero respecto a lo primero que decías, y estoy totalmente de acuerdo, fíjate que sí hay reuniones desde luego de magistrados, no se ha logrado, desde la primera integración, no se ha logrado un sistema que de alguna manera no vulnere también la autonomía de ellos, de las salas regionales. Bueno, yo fui magistrado regional. Entonces, ellos eran cuidadosos y pretendían, la primera integración era demasiado respetuosa y decía, no, que se equivoquen y aquí los corregimos. ¿No? Esa fue la primera integración. La segunda integración decía, no, hay que dejarlos, ellos también tienen autonomía y bueno, cuando se dé algún tema de estos, hay que resolverlo. Pero ahí está el problema que bien dices tú. Si eso lo dejas correr, pues puede pasar un buen tiempo en que los criterios están diversos y dispersos y no hasta que no haya una denuncia formal. Y ya sabes, la denuncia la pueden hacer las partes, de oficio, las salas, etcétera, etcétera. Pero eso fue lo que pasó y aprovecho tu pregunta para decir esto. Cuando yo les digo que la reforma de 96, esta expresión clara de que era la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y que tenía que ver por la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones en materia electoral, nosotros dijimos, bueno, la Sala Superior dijo, claro que soy un tribunal constitucional, pero la Corte no lo tenía tan claro y entonces empezamos a emitir ciertos criterios que tenían que ver con interpretación constitucional, por ejemplo, respecto de algún tema de asignación de representación proporcional en las famosas cláusulas de gobernabilidad, si eran constitucionales o no. ¿Te acuerdas? Aquellas que determinada mayoría o determinado porcentaje de votación aseguraba la mayoría artificial al partido que la obtenía. Entonces, con el 37% de la votación, llegabas automáticamente al 51% de los escaños. Eso, en opinión, bueno, está aprobado que era inconstitucional, pero existían muchas cláusulas todavía cuando no había una uniformidad. Y entonces, en una de esas análisis de leyes electorales, parecía que había una contradicción de criterios respecto de un criterio de la Corte. Y entonces el maestro de la PESA, como presidente de la sala central, de la sala superior, denunció en contradicción de criterios que estaba previsto en la Constitución la posibilidad de una contradicción de criterios. Si estaba prevista la constitución de criterios, la intención del constituyente es que la sala superior también podía conocer de cosas de constitucionalidad, cuestiones de constitucionalidad. Pero entonces,
al momento de decir, elevo esta contradicción de criterios en la interpretación relacionada con cláusula de gobernabilidad en la legislación electoral de Tamaulipas, por ponerte un ejemplo, no era exactamente ese, pero lo pongo para que sea gráfico. Y entonces, en una comida, el ministro Ortiz Mayagoita, posteriormente, aquí está mi buen Pepe San Vicente, colaboró en esa presidencia, el posterior, ya ministro de la Corte y posterior presidente, le dijo, ay, don José Luis, porque era una comida institucional, y don José Luis dijo, oiga, don Guillermo, ¿y cuándo van a conocer de la contradicción de criterios que elevamos? Y le dijo, pues primero vamos a conocer de la que elevé yo el día de hoy. Y entonces, y la contradicción de criterios que elevó el ministro Ortiz Mayagoitia, gran ministro de la Corte, gran abogado, de verdad una persona a la que yo estimo muchísimo, dijo que no existía la contradicción de criterios porque el Tribunal Electoral no tenía facultades de control constitucional. Entonces, esa contradicción de criterios elevada por el Tribunal Electoral, por el presidente del Tribunal Electoral, la dejó sin materia, Mauricio. La dejó sin materia y dijo, no tienen facultades de control constitucional. ¿De dónde la sacan? Entonces, no la tienen, en fin, ya el tribunal lo había ejercido en muchísimos casos. Por ejemplo, y ya me estoy metiendo en muchos detalles muy pequeños que yo no quería ir tan rápido, pero el recurso de apelación, el juicio para la protección, de los derechos políticos electorales del ciudadano, que se instauró en la reforma de 96, tenía claramente 4 vertientes muy definidas. Estaba protegido para el derecho a votar, todo lo relacionado con la credencial para votar y su inscripción en el listado nominal. ¿Sale? 2, el derecho a ser votado cuando se le negara el registro a un candidato, por ejemplo, o se le haya impedido o se le haya declarado inelegible. 3, el derecho de asociación para el caso de que se le negara el registro a una agrupación de ciudadanos como partido político. Y el derecho de afiliación cuando se le negara al ciudadano la afiliación a un partido político. Esos eran los 4 grandes temas. Pero posteriormente empezaron rápidamente, ¿qué era lo que pasaba? Los integrantes de un partido político, y el caso particular, y ahí está, fue integrantes del Partido Verde en Puebla, empezaron a cuestionar la constitucionalidad de los estatutos del Verde, que no establecían procedimientos democráticos para la elección de sus dirigentes. Y entonces empezaron a venir poco a poco, diciendo que había que revisar la constitucionalidad de los estatutos del Verde, y la Sala Superior, cuando conoció de esa impugnación, dijo, caray, no, ese asunto es improcedente porque realmente no está en el catálogo de derechos político-electorales del ciudadano o sea, no está como especificado, como si estaban los supuestos de procedencia en general, ¿no? Y entonces lo desechamos 3, 4, 5 veces, y en las últimas desechamientos decíamos que al final del camino el estatuto por sí mismo no le causaba ningún perjuicio al militante, aunque no establecieran estas cuestiones, porque no se le había generado un acto de aplicación, y sin querer ese criterio que desechó un juicio fue la puerta por la que entró otro. Mira, a mí sí me negaron la posibilidad de contender por la dirigencia de Puebla. Y entonces llega al conocimiento del tribunal y el tribunal dice, no, pues claro, a ver, en el 17 constitucional, pero fundamentalmente en la vertiente del derecho político electoral de afiliación o de asociación política, de ser miembro de un partido político, incluye la posibilidad de ejercer los derechos inherentes a la militancia, que es ser postulado como candidato o integrar cargos de dirección en el partido. Y entonces, si bien no estaba en ese sentido, se metió y se ordenó al partido político que ordenara este tema. Y ya luego se declaró la inconstitucionalidad de los estatutos, lo cual generó en ese entonces, desde luego, pues cuando dicen que cuando vean las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas cortar, pon las tuyas a remojar. Los partidos políticos decían, oigan, ¿y el tribunal por qué se está metiendo con los partidos políticos? Si los partidos políticos no son autoridades, ¿no? Decía el 99 que acabamos de leer, que conozcan los actos y resoluciones de las autoridades electorales. Partido político no era autoridad, ergo, tribunal no tienes jurisdicción para ello. Y entonces se hizo un razonamiento diciendo que, en efecto, para efectos ordinarios,
El partido político no era una autoridad, era constitucionalmente definido una entidad de interés público. Sin embargo, al no tener una naturaleza privada y tener una naturaleza híbrida, digámoslo así, público-privada, y el reconocimiento del Estado y financiamiento del Estado y tutela estatal, etcétera, 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 se decía que para efectos de el derecho político electoral de los ciudadanos de afiliación y de asociación, el partido político era susceptible de violarlo. Y en efecto, y eso se quedó, y esto fue poco a poco evolucionando a través de una interpretación garantista, amplia, que era un poco lo que les quería yo decir, y que luego Mauricio pues me topó con un tema que tenía razón, pero en esencia, en general, por ejemplo, les vuelvo a decir, el juicio de revisión constitucional electoral también se ha abierto y se ha puesto mucho más laxos los requisitos, porque, por ejemplo, uno de los requisitos del juicio de revisión constitucional electoral es que se invoque la violación a un artículo de la Constitución en el acto del mismo. El objetivo también del juicio de revisión constitucional era ser un medio de impugnación excepcional, o sea, hace que se tratara de cuestiones de constitucionalidad, pero la Sala Superior, ahí sí, de manera muy consistente, ha dicho que basta con el que se invoque que se violó la Constitución para que se entre a cuestiones de fondo de las resoluciones. Pero bueno, me regreso un poquito porque, bueno, en este tema hay muchísimo que discutir. Estos actos, estas competencias, les voy a ir más o menos definiendo el tema de las competencias para que vayamos viendo bien a dónde llega, qué abarca todo lo electoral, que hoy en día incluso es una corriente, ¿no? En este plan B y en este proyecto de reformas que se pretendía aprobar, modificando, restringiendo las facultades interpretativas del tribunal, se trata de definir lo que es electoral, compañeros. ¿Para qué? Para delimitar y para sacar de la órbita del tribunal electoral, por ejemplo, los actos de naturaleza parlamentaria, ¿no? Si han escuchado esto, ¿no? Han acudido al tribunal diputados, miembros de bancadas legislativas, en donde se quejan de que el Pleno de la Cámara de Diputados negó su incorporación, por decir algo, a una comisión específica, o les negó acceso a la integración de la comisión permanente. Entonces, desde la óptica de los diputados, del Congreso, de las mesas, de los órganos directivos del Congreso de la Unión, naturalmente, esos son actos de ellos, de actos del Parlamento. Y el tribunal lo que ha dicho, lo voy a dejar ahí, es lo que ha dicho, lo pueden discutir, lo podemos discutir y no va a tener finalidad la discusión, porque, insisto, siempre hay vías de interpretación y hay puntos de vista que legítimamente pueden ser discutidos y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes acuérdense, como abogados lo han vivido, en derecho muy difícilmente 2 y 2 son igual a 4 necesariamente. O sea, las maneras de interpretar la ley, las maneras de interpretar las normas, las reglas, varían en algún sentido y pueden tener visiones y ópticas distintas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la labor que haga el juez sea una labor de buena fe legítima. ¿Cómo podemos controlar eso? Pues leyendo las resoluciones y viendo cuáles son los méritos de esto y bueno, criticándolas, denunciándolas, ¿verdad? O sea, denunciándolas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, insisto, debemos de partir de la base y de la premisa de que, dados los métodos de elección, los requisitos para su designación, los magistrados, como cualquier titular de órgano del Estado, tienen la presunción de ser gente que cumple con las capacidades, los requisitos, la honorabilidad y la rectitud que se exige del puesto, ¿no? Entonces, esa es de la premisa de la que tenemos que partir y bueno, desde luego todo hecho admite una prueba en contrario, en su caso para desacreditarlo, pero insisto, el Tribunal Electoral en ese sentido respecto de los actos parlamentarios lo que ha hecho es que ha tratado de tutelar el derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo.
Y entonces, en ese sentido, pues sí, digamos, ha ampliado tanto esa vertiente que ya no se acaba cuando es electo el sujeto de derecho electoral, sino incluso cuando está ejerciendo el cargo. Entonces, ahí es donde está una disputa interpretativa, donde se dice que el tribunal actúa fuera de facultades. Y yo les digo cuáles son las razones del tribunal, que me parecen válidas y defendibles, pero entiendo las de la otra posición que me parecen también razonables. De hecho, una de las soluciones que se daba a este complejo problema en esta nueva reforma electoral, no en el plan B, sino en aquella que se quedó en ciernes de que el tribunal no podría meterse ni con las elecciones de la dirigencia de los partidos políticos, ni generar acciones afirmativas, ni conocer de actos parlamentarios. En ese caso se pasaba el control de los mismos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual yo no veo. Yo creo que, en mi opinión, es muy personal la opinión. A ver, Mauricio, antes de que empiece yo. Ahí está, gracias, doctor. Un tema ahí, coincido plenamente, me sumo sin conocer lo que voy a decir, sin embargo, creo que en el tema parlamentario, no en la conformación de la interacción política de los grupos, sino en el tema parlamentario de decisiones parlamentarias que tengan que ver con derechos políticos electorales, pues fue el último razonamiento que la Corte resolvió en esta vía, este análisis del artículo 8 o 9 de la Ley General de Medios de Impugnación, en la reforma, que no se podrán impugnar los acuerdos que tendrían que ver con conformación parlamentaria. Sin embargo, también hay como que queda pendiente un tema que tiene que ver con la inviolabilidad parlamentaria cuando haya violencia política de género durante el debate parlamentario. Creo que son dos temas en donde el propio Congreso de la Unión no se ha pronunciado, no ha querido emitir legislación. Estamos en un tema de un vacío legal, de cierta manera, y hasta cierto punto la propia sala está como impedida de poder entrar tan a fondo en esos dos temas. Sí, claro, y perdón que se los diga, pero más ahora que de alguna manera pues ha estado en la picota de las declaraciones de los miembros del Congreso de la Unión, de las dirigencias de las cámaras, obviamente. Sí, y eso es lo que les iba yo a decir exactamente. Son dos lagunas y vacíos legislativos. Por un lado está la irreprochabilidad de las opiniones de los magistrados. Y por otro lado está el tema de la violencia política de género. Pero en el caso específico no se dice específicamente, por ejemplo, si un diputado puede ser sujeto de la misma o no. Yo creo responsablemente, Mauricio, yo creo que sí. El problema es quién ejerce la jurisdicción. O sea, el problema, claro que puede haber, claro que la hay, violencia política de género en los parlamentos federal o en los locales, en los cabildos, Mauricio, claro que hay, pero el tema es, bueno, en los cabildos está mucho más sencillo, el problema es en el tema del parlamentario, ¿no? ¿Quién se va a meter ahí? Porque pues hay temas, ya saben, pues hoy en día ese tema ya es causa de inhabilitación, de inelegibilidad y es un tema muy delicado y está ese vacío y hoy en día, insisto, yo sí creo que el Tribunal Electoral debería ser la vía correspondiente, pero también entiendo que hoy en día 2 y 2 no son 4, atento a las condiciones de verdad de esas circunstancias. Pero mira, lo que decías tú respecto al tema de los vacíos legislativos, yo creo que, a ver, vamos a ver a Dimitri, para no tener el micrófono. Vamos a hacer una pequeña acotación, bueno, relacionado. Siento que el poder se ha trazado mucho en hacer ciertas leyes, ciertos reglamentos, y se dedican a otras cosas quizás más importantes para ellos, para los diputados, para los senadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que pues las instituciones, el tribunal, han sustituido hasta cierta parte un poquito esa creación de las leyes, inclusive el INE, no sé si por ahí me viene entendiendo. Y luego los diputados se enojan de que, oye, ¿por qué estás legislando tú si no tienes esa facultad de legislar? Bueno, porque tú no te has pronunciado, no has hecho
No has hecho esa ley secundaria y aquí las elecciones no esperan. Gracias, ¿cuánto? Gracias, Dimitri. Muy bien, pues ahí vamos, no puedo decir nada más. Exactamente. A ver, un poco para coronar lo que dice Dimitri, el tribunal o los tribunales de sus pistolas o porque se les ocurrió emiten esas decisiones. No, son casos reales, prácticos, son controversias que están siendo planteadas en la jurisdicción del tribunal que ameritan una respuesta que no tiene fundamento en la ley, que no tiene una previsión en la ley. Dicen los diputados, pues es que no legisles, maestro, si no está en la ley. Oye, no, el 14 y el 16 constitucionales me obligan a resolver cualquier controversia que a falta de la ley hasta los principios generales del derecho. En las controversias del orden civil, dice, ¿no? Pero es el tema, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, porque digamos es tema de un poco más profundo, pero el tema de la omisión legislativa en materia electoral como en materia de amparo, exactamente, es muy amplia. Sé que hay muchos reclamos de omisiones legislativas. Les voy a decir uno, por ejemplo, la ley reglamentaria del 134 constitucional, que nos debiera establecer exactamente cuáles son los ámbitos de libertad y de generar, muy bien, Dante, integración judicial del derecho. Eso es en todos los sistemas jurídicos del mundo de corte occidental, de corte de tradición románico occidental. El Poder Judicial, ustedes saben cuáles son las fuentes del derecho. Ya nos decían la costumbre, la ley, la Constitución, la ley, los tratados internacionales. Bueno, la jurisprudencia es fuente del derecho. La jurisprudencia integra derecho, claro que lo es, claro, y eso admite un montón de debates filosóficos, pero como lo decíamos ayer, no me voy a meter en eso porque si no es un tema de nunca acabar, pero el asunto es, claro que los tribunales deben de resolver los casos concretos. Imagínense un tribunal que diga, no, es que no voy a resolver este caso porque no hay una norma aplicable al mismo. Vamos, nadie lo hace. O sea, ningún tribunal lo hace. Bueno, perdón, hace poco, aquí en Jalisco, hace poco, hace 10 años, 11 años, no existía el juicio para la protección de los derechos políticos electorales en la legislación local de Jalisco. No existía, ¿sí? La legislación de Jalisco iba al margen, digamos, retrasada. ¿Por qué? Pues no me pregunten, había otras prioridades, no existía esa posibilidad. Entonces el tribunal electoral local pues desechaba, ¿no? Con una prudencia, yo creo que absoluta, creo que todavía no estaba vigente ni siquiera el artículo primero de la Constitución de la reforma de 2011. Entonces decía, oye, pues aquí no te voy a tutelar porque no tengo vía. Y el tribunal mediante resolución le dijo, maestro, tienes el permiso para generar un acuerdo general y con eso establecer las bases sobre los cuales claro que tienes que tutelar los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Claro que sí. Y hasta la fecha, creo que recientemente se reformó la ley y ya se estableció la vía, pero digamos, hay muchos vacíos normativos que no pueden ser obstáculo para que no se puedan resolver las controversias, y menos todas aquellos, ¿no? Exacto. Lo que no podemos hacer es negar la justicia, dejarla incompleta, dejarlo. Todavía no se ha regulado, Catalina me dice. Bueno, pues fíjense para que vean cómo todavía sigue, pero el tribunal ya conoce la vía mediante el acuerdo general que desde luego ya está validado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Pero insisto, hay vacíos legislativos enormes. Recuerden ustedes cuánto vacío hubo cuando se integraron la figura de las candidaturas independientes a nuestro sistema jurídico en 2013. Recuerden ustedes que eso fue un problema, un batallar, porque realmente se había establecido la figura en la Constitución, no se había establecido las reglas en la ley, y el tribunal tuvo que otorgar registros, ordenar que se hicieran formularios y acuerdos generales de los institutos locales para garantizar el derecho político electoral de ser votado sin reglas específicas para ello. O sea, hay muchos ejemplos en la historia jurisprudencial de lo electoral, de múltiples resoluciones
que han sido tomadas ante la ausencia de una regulación legislativa. Y eso es lo que ocurre muchas veces en el caso del tema parlamentario. Por eso yo les digo que yo no veo mal esa solución que habían dicho. Ok, incluso que la plasmen de manera legal, está bien legal, yo creo que no había necesidad de más. Que dijeran, no, ok, en los asuntos tomados por los órganos directivos de las cámaras correspondientes, las controversias serán resueltas mediante tal vía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ella sea la que lo resuelva. Pero el tema es que lo resuelvan. Lo único que no puede haber es zonas de impunidad, compañeros, o zonas de no impartición de justicia, insisto, porque no hay leyes. No puede ser así, miren. A ver. Bueno, el artículo primero es contundente, ¿no? Pero tiene que ver eso respecto del tema de la protección de los derechos humanos, donde nos dice a todas las autoridades, dicen, ¿no? Dice, ninguna persona, el 17 constitucional, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿No? Entonces, ahí está el 17 en la tutela judicial efectiva. Dice, en el artículo 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie puede ser privado por la libertad. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Son principios jurídicos universales, compañeros, ustedes lo saben. Entonces, el asunto pasa, insisto, por hacerlo, eso sí, con responsabilidad, y en efecto, tampoco los tribunales pueden caer, estoy de acuerdo también en eso, en un exceso de facultades, pero creo yo, y lo digo de manera muy responsable y muy segura, de que el control que han ejercido tanto la Suprema Corte de Justicia como los tribunales electorales, el federal y los locales, puede haber decisiones erróneas, desde luego, decisiones equivocadas incluso. Bueno, ahorita vamos al artículo segundo, Dante, ahorita vamos a eso. Pero es muy importante, insisto, identificar que ya estamos en una etapa muy avanzada, se supone, del derecho. De hecho, ahorita que estaba leyendo este asunto respecto a la justicia pronta, los sistemas de justicia ordinaria del país, particularmente la local, están metidos en muchos de ellos en graves problemas de rezagos, de anquilosamiento. Realmente esta tutela judicial efectiva del 17 en muchos lados no lo ven, y lo ve uno en juicios. Ya déjense que duren lo que dure, sino en temas tan sensibles como la materia penal, las personas, y además ya no hablemos de la prisión oficiosa preventiva, ¿no? Que se ha decretado inconvencional, en nuestro país está en la Constitución, que tienen años encerrados ahí en preventiva, no tienen una sentencia, y no han tenido un juicio y no tienen visos para cuándo lo pueden tener. ¿Quién levantó la mano? Perdónenme, ya la levantó, por favor. Ya la había... Perdón, yo había levantado la mano. Sí, Edgar, por favor. No, únicamente respecto a este tema, Sí. justo, por ejemplo, la rama electoral, el régimen sancionador electoral, pues ya ha perdido sobre todo esa naturaleza de ser especial y expedito, porque poco a poco las salas regionales, la sala especializada, la sala superior, han privilegiado la exhaustividad por encima de la expeditez. Sí. Y eso ha provocado que los procedimientos sancionadores especiales pues dejen de ser especiales, porque pues en realidad la duración llega a ser, pues ya incluso pasa la jornada y siguen en trámite, ¿no? Y esa no era su naturaleza o no fue la razón de ser de su nacimiento, ¿no? Y justo este principio, este tema de la justicia expedita, pues yo lo veo muy reflejado ahí, porque en realidad el tema de la expeditez pues se ha perdido, por lo menos al hacer una cuestión que le dio supuesto nacimiento a este régimen sancionador especial electoral, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Edgar, qué interesante y qué importante también tu aportación, y también es cierta.
Hoy en día, digamos, en lo que basamos el especial sancionador, pero también en lo ordinario ya, si el especial ya se tarda tanto, imagínate el ordinario, es en las cautelares, ¿no? Y ustedes saben que el día de ayer, creo que ya habíamos dado la clase o estábamos dando la clase cuando nos enteramos de que se había negado la medida cautelar, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE respecto del tema que dijo el presidente en la mañanera. No he leído la resolución, ¿para qué se les digo? Pero cuando llamó al voto a sus seguidores para obtener las 2/3 partes en el siguiente proceso electoral para que se diera pues el seguimiento de la transformación, lo cual evidentemente pues era un llamado al voto fuera de tiempo permitido por la ley. Y bueno, y se generó que no se violaban, eso seguramente será combatido en la sala superior y vamos a ver qué dice la sala superior y lo tiene que decir razonablemente rápido. Pero sí es cierto que en este tipo de cosas la integración del debido proceso, Edgar, creo que es mejor que a que se cometa alguna arbitrariedad, alguna injusticia por no haber tomado las debidas. Y si tú me preguntas, ¿son excesivas o no? La verdad es que no quisiera hacer un comentario generalizado porque la verdad es que cada caso, insisto, tiene su materia, pero sí, desde luego, no era el objetivo de un procedimiento especial sancionador que durara 1 año y medio en su tramitación, estoy de acuerdo. Pero también entiendo, y lo digo también con toda responsabilidad, que no se están haciendo guaje ni el instituto ni el tribunal, en términos... No, yo de hecho... No, lo digo no porque lo hubiera sugerido, lo quiero un poco poner en claro yo, ¿no? Tú no lo sugeriste en ningún momento, pero sí toman demasiado tiempo muchas denuncias, porque involucran muchas autoridades, muchos actos, en fin, hay temas complejos. Perdón, Edgar, ¿querías referirte a algo? Perdón por alusiones. No, únicamente era justo eso, ¿no? El tema de la expedientez se ha perdido de alguna manera justificada, privilegiando el tema de la exhaustividad en las investigaciones, porque estas investigaciones no son, o sea, cuando involucran otras organizaciones, pues se pierde de vista que, por ejemplo, en proceso electoral todos los días y horas son hábiles para la autoridad electoral, pero no para las demás autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En temas de cautelares, también las funcionarias y esto no es que tengan todo el tiempo personal ahí recibiendo oficio. No, acuérdate del caso de los influencers, que creo que comenté ayer, cuando el Verde se aventó con el tema que los influencers fueron denunciados, primero 20 influencers, y luego en el proceso de la investigación ya salieron creo que fueron 112, 111, pero imagínate lo que tardó el proceso, fueron también 1 año y medio, 2 años, en citarlos, en identificar su domicilio, decían que no era el suyo, sino que era de sus papás, en fin, unos contestaban, otros no contestaban. Sí, yo creo que el debido proceso no se puede pasar por alto y ha sido desde luego uno de los requisitos de la Sala Superior de Jurisprudencia. Pero vamos a darle la palabra a Ayrton. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Sí, no, nada más referir igual lo que está señalando mi compañero Edgar. En ese sentido, sí también siento que se ha perdido un poco la expeditez. Sin embargo, yo a lo mejor dentro de la cadena procesal que se realiza, sí siento que incluso con mucho tiempo, la sala regional especializada le termina corrigiendo la plana a la unidad técnica de lo contencioso electoral. ¿Cuántas veces no hemos sabido que le regresan el expediente porque independientemente con el tiempo que se tardan, no hicieron las diligencias necesarias para una debida investigación? Entonces, yo en ese tipo de casos creo que operaría la jurisprudencia 8 del 2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habla sobre que la caducidad en el procedimiento especial de sancionador opera en 1 año, ¿no? Y asimismo, cuando uno revisa los expedientes, que al final del día es lo que termina analizando la sala regional especializada en primera instancia, nos damos cuenta que hay una actuación en febrero, luego no hay actuación en marzo, abril ni mayo y la retoman en junio. Que digo, yo entiendo que que no solo hay un procedimiento especial sancionador en curso y que se está estudiando por parte de la unidad, sin embargo, sí creo que hay algunas
dilaciones dentro del proceso, un poco, dentro del procedimiento, un poco inexplicables muchas veces, ¿no? Yo te digo sin temor a equivocarme, Ayrton, que muchas veces son explicables, como dices tú, por la cantidad de procedimientos y por la cantidad de personal. Yo no he trabajado ahí, desde luego, no lo sé de primera mano, no he sido jefe de esa unidad, pero sí les puedo decir que tenemos exactamente, dice Catalina, que, por ejemplo, en el caso de los soples, los plazos no son acordes con el personal que tienen los soples. Por ejemplo, aquí en Jalisco, mi esposa trabajó en el OPLE de Jalisco, el proceso electoral de 2021, y yo les debo decir que la cantidad de trabajo que tienen en cuanto a sistema de quejas, procedimientos ordinarios, están todo el día en friega, en friega, en friega. No les da la vida. A ver, Catalina, perdón, por favor. Por cierto, saludos a Gaby. Gracias, Catalina, qué amable, qué gusto verte. Por poner un ejemplo, digo, aquí en el caso de los soples, a pesar, una persona para tramitar ordinarios especiales, y también nosotros no tenemos órganos desconcentrados, y tenemos una persona para notificar tanto las resoluciones de quejas como todas las solicitudes, oficios y demás que llegan al instituto. Entonces, cualquier salida fuera de zona metropolitana nos lleva 2, 3 días y no hay personal porque pues también como la mayoría de todos los soples y tribunales locales, pues el tema del presupuesto con los estados es muy complicado y la realidad aparte, por lo menos aquí en Jalisco, creo que sí se tendría que valorar la finalidad de los procedimientos sancionadores, porque de 550 que tuvimos en el proceso pasado, yo creo que a lo mucho 100 resultaron con existencia de infracción y de esos 100, en 99 fue una amonestación pública. O sea, el trabajo y el movimiento de la estructura humana y financiera del instituto es demasiado para una amonestación que se pega en estrados y que no pasa de eso. Entonces, si no se les dota de dientes a los tribunales, o los tribunales se arman de valor para realmente hacer sanciones que sean inhibitorias, pues nada más es desgaste para los equipos de campaña contestando demandas, pero no se está cumpliendo la finalidad con la que se crearon los procedimientos. Sí, Catalina, qué importante que lo platicas. Me da mucho gusto verte aquí, Catalina. Yo espero, estoy casi seguro que sigue siendo la directora de la unidad jurídica del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Y bueno, les vuelvo a decir, yo digo, no es que hubiera trabajado con ellos, pero vi a mi esposa trabajar bajo las órdenes de Catalina y la verdad es que, insisto, la cantidad de trabajo que hay para los soples, no tan solo en este tema, ¿no? O sea, la unidad jurídica además se encarga de un montón de cosas, igual que la unidad jurídica del instituto, y desafortunadamente sí, la realidad de los soples es incluso todavía mucho más cruda que la del Instituto Nacional Electoral, que era justamente lo que defendían ahora en esta reforma, pues los consejeros y los contrarios a la reforma, ¿no? Que no se le podía quitar de la estructura operativa y logística porque al instituto, y menos en el ámbito, en el sentido en el que se le estaba haciendo, porque se le iba a imposibilitar realmente llevar a cabo de buena manera su trabajo. Y eso es lo que dice Catalina, ¿no? Y lo que le digo yo a Edgar. Yo también decía lo mismito respecto al tema de los especiales sancionadores. Oigan, 24 y 48 horas, ¿y en dónde está alguien que las cumpla? Pues sí, alguien decía también, con 3 actuarios, con un actuario, con un notificador, si tengo que ir a emplazar a alguien que no está en la plaza, por ejemplo, si ir a emplazar en la propia ciudad, ¿no, Catalina? Te puede tardar 3 o 4 horas para hacer una sola notificación. Es cierto, por eso mismo, fíjense que hoy en la mañana justamente estaba dando el tema de la justicia digital y del juicio en línea, y es que fíjense que eso es el futuro de esto para que funcione, se los digo auténticamente. En la medida en la que no establezcamos un efectivo acceso de, por ejemplo, presentación de quejas ante los OPLES, ante el INE, de manera digital, pues mediante una vía, mediante un portal, micrositio, como le quieran llamar, y que ahí se partan los documentos y los expedientes y ya estén digitalizados, se suban como en la justicia ordinaria, ¿verdad? O sea,
no se va a poder avanzar en las finalidades del procedimiento. Por eso les digo que hoy en día la eficacia realmente de estos procedimientos estriba en las cautelares, y las cautelares lo son todo para eso, y como sabemos, las cautelares son un accesorio de los procedimientos especial y ordinario. La finalidad es otra, pero al final del camino se han convertido, digamos, ahora sí que esta accesoriedad en el fin mismo de la interposición de los procedimientos especiales. Obviamente está el tema de la sanción, pero también, como dice Catalina, estamos en este problema de auténticamente verificar el peso específico que están teniendo las autoridades electorales en este contexto para auténticamente generar sanciones que se inhiban las conductas y no los alienten a violentarlas. Gracias, Catalina, por tu participación. Me da muchísimo gusto verte. Ayrton, por favor. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que señaló Catalina, con mi compañera Catalina. La verdad es que a veces mi completo reconocimiento a las autoridades electorales administrativas de las entidades federativas y la nacional, por supuesto. Yo creo que a veces como litigantes nada más vemos esta parte y por supuesto no vemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sin duda eso es una realidad y lo que dice también es muy cierto. El hecho de que se promuevan 100 procedimientos especiales sancionadores, se sancionen 99 de ellos, pero se determine una amonestación pública, pues creo que están generando incentivos perversos para incluso un análisis de costo político y jurídico de decir, si cometo infracciones en materia electoral, sabiendo que al final del día nada más va a haber una amonestación pública que realmente no genere los desincentivos que pretende la norma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de acuerdo, se debe de dotar a los tribunales, posiblemente, digo que yo siento que las facultades están, ¿no? Sería nada más aplicarlas como establece la regla para evitar y nuevamente incentivos perversos de incumplimiento constante, ¿no? Hasta ahí mi punto y nuevamente mi reconocimiento a los soples y a las instituciones nacionales electorales. Y gracias, Ayrton. Sí, creo que los soples necesitan una fuerte apoyo. Desde luego, sí, desde luego los soples, y fundamentalmente los soples, porque son una pieza, un brazo fundamental, si no es que parte del torso del cuerpo electoral, porque realmente llevan a cabo los procesos electorales pues más cercanos a la gente al final del camino, ¿no? Que son particularmente los de ayuntamiento y gobernador de un estado. Pero bueno, Mauricio, por favor. Gracias, doctor. Híjole, en relación a este tema, al PES y al POS, hemos visto en esta actual integración cómo ha evolucionado el tratamiento de lo que es procedimiento ordinario sancionador, que con eso obviamente el órgano central, ya sea Instituto Estatal Electoral o Instituto Nacional Electoral, vía Consejo General, su resolución, y el procedimiento especial sancionador. Y es decir, ¿qué hizo esta sala superior en el 2021? Todo lo que impactaba directamente en un proceso electoral, lo conozco vía procedimiento especial sancionador. Y todo lo que no impacte vía un proceso electoral, lo remito vía procedimiento ordinario sancionador. Y hemos visto que en lo personal, cuando el Instituto Estatal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, vía procedimientos especial sancionador, por el tiempo, porque se pueden hacer más diligencias, porque puede ser más exhaustivo, encuentra hasta más elementos y hasta las resoluciones llegan a ser un poco más fuertes que vía el PES o vía procedimiento especial sancionador. Pero creo que la desnaturalización de la propia ley ya está. Es decir, cuando la reforma 2014 lo que se implementaba en este sistema era todo lo que sucedía impactaba directamente durante el proceso electoral, se conocía PES. Y hoy promueves POS o promueves PES y te lo reencausan en una vía o en la otra. Es decir, tenemos un problema en el reencauzamiento de las vías. Sí, sí, definitivamente, y tiene que ver con lo que decía hace rato también, creo que Mauricio. No, Mauricio eres tú. No me acuerdo, el primer compañero que estaba platicando. No, o si eras tú, Mauricio, sí eras tú, decías. Justamente con el tema de también la diversidad de criterios que existen entre salas regionales y entre OPLES en general, por ejemplo, ¿no? Que ellos son los menos responsables, la verdad hay que decirlo. Y sí, se genera, desde luego que eso admite una revisión absoluta porque realmente el sistema creo que no está rindiendo los frutos que debiera. Y no,
yo me atrevería a decir que quizá no por el tema de las sanciones o no, sino en efecto porque hay tanto litigio en ese sentido que pues los litigios se tienen que volver larguísimos, caray. Y entonces eso genera, insisto, naturalmente una demora que casi posteriormente, y lo digo de verdad desde el punto de vista humano y de sentido común, ya digámoslo así, el OPLE y el INE y el tribunal, después de tanto tiempo, ya ni siquiera, o sea, entienden que ya ni siquiera importa tanto la sanción, ¿no? Ya pasó tanto tiempo que realmente ya nadie se acuerda de lo que se denunció y no se denunció. Desde luego que es una posición extrajurídica, pero la verdad es que ante la dura realidad y la cruda realidad que generan estos procedimientos, pues sí, creo que vale la pena, insisto, en advertir ciertos problemas que se dan y que se van a seguir dando. Ahora yo soy muy escéptico porque con esta suspensión del plan B, de esta primera parte del plan B respecto del tema de los actos anticipados de campaña, respecto de la publicidad, de la propaganda gubernamental personalizada, uso de recursos públicos, y yo me temo que va a haber mucho desafío a la autoridad nacional, por lo menos lo que hace al tema de la elección presidencial, y ese ejemplo puede ser replicado hacia abajo para cualquier lado, ¿no? Entonces, creo que insisto, no es un panorama muy generoso el que se viene enfrente, porque insisto, ya hoy en día estamos viendo que las acciones que están denunciando, pues realmente se basan en prohibiciones constitucionales que están previstas como reglas de la contienda electoral, no desde hace de un proceso y no por creación e invención del tribunal, han sido reformas constitucionales y legales que han sido incorporadas justamente para eso, ¿no? Para dar un piso parejo, una cancha pareja a las contiendas electorales. Y hoy en día, pues se quieren desconocer y se quieren avasallar. La verdad es que a mí me parece que hay una coyuntura muy delicada en ese sentido y pues esperemos y seamos un poco optimistas, no tan negativos en el sentido de que, bueno, pues por lo menos si existen las determinaciones se acaten, ¿no? Pero yo ya me estoy imaginando, por decirles algo, si el tribunal dice que ese llamado al voto que fue denunciado por parte de Movimiento Ciudadano en el contexto de esta intervención del presidente en la mañanera, el tribunal da fundada la cautelar y el tribunal otra vez le dice al presidente que no puede decir este tipo de cosas, pues, híjoles, pues, no es una cuestión de miedo, ni mucho menos pero pues desafortunadamente se desafía a la autoridad del poder, ¿no? Al poder del Poder Judicial, y pues desafortunadamente eso creo que no contribuye a la fortaleza, a la consolidación y a la credibilidad en la ciudadanía en general del Estado de Derecho como guía para la resolución de todos los conflictos y particularmente de los conflictos electorales, ¿no? Pero bueno, desde luego que este es un punto que nos llevó a través de lo que estamos platicando. Voy a tratar de cerrar porque se me ha ido un poco el tiempo en este tipo de cuestiones que no han sido baladíes, pero que bueno, que de alguna manera me gustaría ir cumpliendo el temario, ¿no? Respecto a estas facultades y competencias. Entonces, digamos, ya las facultades están establecidas desde luego en el 99 constitucional. Primero, impugnaciones en las elecciones federales, diputados, senadores, presidente de la República, incluso, como les decía yo, la Sala Superior del Tribunal tiene la facultad exclusiva de hacer el cómputo de la elección, hacer la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia y mayoría al presidente electo de la República. Lo ha hecho ya en 4 ocasiones con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. Ha habido 4 entregas, fíjense, de esas 4 han sido a 3 partidos distintos, ¿verdad? Uno ha repetido, pero ahí viene la quinta en el 24 y pues yo espero que sea por parte del tribunal, no veo otro escenario posible, pero pues para eso, insisto, debe de haber una lealtad, un cumplimiento a las reglas que se están dando en este sentido, ¿no? Hoy en día también nos pasa muchísimo que vemos en las impugnaciones, ¿no? Oigan, es que en muchas impugnaciones, tanto de gobernador como de ayuntamientos importantes,
en donde se dice que, bueno, el proceso debe ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque se ha influido de manera indebida desde el punto de vista de la figura presidencial, de los secretarios de Estado, en fin, en actos públicos los fines de semana. Se ha tergiversado muchísimo hoy en día el concepto de cuándo o no puede estar un funcionario público en actos de campaña o no, y qué puede decir y qué no puede decir. Y realmente hay cosas muy discutibles, ¿no? En el tema del fondo, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos hoy en día que todos los fines de semana, cada uno de los candidatos presidenciales, de los declarados, van a los estados de la República a hacer conferencias magistrales, lo que son realmente, pues, actos de pre-campaña y de promoción a su candidatura, que en estricto sentido, salvo la mejor opinión de ustedes, en mi opinión, están prohibidos. Debieran estar prohibidos y debieran estar sancionados. Pero imagínense ustedes la cantidad de sanciones que debería de estar emitiendo la autoridad nacional en este sentido, por como decía Catalina hace rato, ¿no? Tienen los pantalones para censurar a la jefa de gobierno, ya le ha emitido, creo que son 4 o 5 sanciones en el sentido de así es, el tema de cuándo es el tiempo libre, pero ya por el tema de las bardas, ¿no? A Dan Augusto por la utilización de algunos medios de transporte que son de propiedad de la nación, a Ebrard también en algunos actos de campaña donde pues se pronunciaron indebidamente a favor del candidato, y pues es que vuelvo a decirles, es el mundo de las reglas de risa, ¿no? O sea, hoy en día, perdón que se los diga, pero ellos, o sea, estas reglas fueron creadas, insisto, por la oposición en diversas reformas constitucionales. El tema de las reglas y las prohibiciones que existen hoy se hicieron por la oposición para que el poder se controlara. Hoy el día que parte de la oposición ha alcanzado el poder, no hay lealtad con esas reglas, ¿no? Entonces, contra eso es realmente muy difícil porque nos ponemos en el terreno de los hechos, y en el terreno de los hechos pues puede pasar cualquier cosa. Alguien había levantado la mano, perdón. Iván. Sí, y de hecho uno de los puntos que pretendía la reforma del Plan B era justamente que en el concepto de propaganda, ¿no? Que ya no nada más abarcaba como temas electorales, sino también de, pues, gubernamentales, y pues con esto que hacía, pues que había o se pretendía que hubiera menos restricciones y que las sanciones pues fueran así como que la última ratio, ¿no? Así como de aplicando ciertos conceptos hasta tipo de derecho penal, de decir, pues hasta que a lo mejor sea algo muy grave, entonces sí ya te vamos a sancionar. Mientras, pues no, porque pues es como cambiamos el concepto de propaganda gubernamental, pues ya no te aplicamos. Y también yo la veo un poco por la parte de, pues, la legitimidad ahorita que tiene el movimiento de López Obrador al decir bueno, pues, somos como que, y el discurso también, ¿no? Que él mantiene junto con los demás, pues, que haga que no haya las debidas sanciones que, pues, realmente, como usted ya lo ha dicho, ¿no? De que, pues, sí son sancionables. O sea, es como que un problema muy grande y que, pues, o sea, no, siendo realistas, pues este plan B, pues lo que pretendía, pues era eso, o sea, tenerles el camino fácil a ellos, porque saben muy bien que van a ganar. Sí, y no quiero que esto se vuelva una discusión política, ¿no? De la coyuntura política, pero sí, o sea, lo que les he dicho, lo que les acababa de decir es que exactamente estos medios, miren, voy a seguir y mejor dejamos espacio al final, ¿les parece bien? Y al final nos aventamos, yo quisiera hacer ahí un pequeño desideratum porque sí, es muy importante, pero primero que veamos las reglas, porque fíjense, estas reglas donde, insisto, se genera auténticamente en este esquema electoral, donde ya hay un organismo ciudadano, hay organismos en los estados ciudadanos, profesionales. Otro de los grandes golpes que se les quiere dar es al tema de la reconfiguración del Servicio Profesional Electoral Nacional, ¿no? Una reconfiguración, pues prácticamente con una nueva elaboración de un estatuto que no sabemos hacia dónde va a llegar y dónde van a quedar los derechos laborales de los trabajadores. Luego, al OPLE se les ordena también que cumplan las reglas del Plan B, y perdón que se los diga, no sé si Catalina me lo puede explicar, pero yo no sé muy bien a bien qué es lo que tienen que hacer los OPLES en cuanto a la reducción de sus trabajos. De Catalina, o puede decir cualquier funcionario de un OPLE con toda razón, más, un recorte más a mi estructura, entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo los temas? Porque el hecho de que se hayan reasignado en el 2014 las leyes, se haya puesto como una especie como de jerarquía al Instituto Nacional Electoral, bueno, les dejó
y en efecto trasladó muchas facultades de los soples y las centralizó en el instituto, lo cual no necesariamente me parece mal, pero los soples tienen la gran carga de llevar a cabo la operación electoral en todas las elecciones de los estados. O sea, el instituto genera reglas, el instituto genera sus propios temas logísticos a nivel federal, pero en la elección local, los que truenan, o sea, los que saben, los que hacen la elección son los soples. Entonces, insisto, una reducción en ese sentido, pues imagínense ustedes hacia dónde nos lleva. O sea, yo creo que sí, ya el tema de los costos de la democracia y que puede ser estrictamente cierto, pero es ahora sí que a costo de qué, son inversiones o no son inversiones. Aquí un pequeño paréntesis porque es un tema que me viene y que no quiero dejar en el tintero. Está el tema del famoso voto electrónico, donde Jalisco ha sido, por ejemplo, punta de lanza en el tema del ejercicio de elecciones piloto con la urna que tienen disponible y que ahora la consejera Humphrey a nivel nacional ha estado retomando como uno de los puntos fundamentales, y el plan B establece en un transitorio que se creará una comisión que en 5 años presentará los trabajos, etcétera, etcétera, para que sea el voto electrónico la solución a nuestros problemas de credibilidad. Yo les digo, sí, no, es falso. O sea, se ponen de acuerdo hoy y mañana lo desconocen. ¿Y saben qué van a decir mañana? Pues lo mismo que se va a decir de los procesos tradicionales, que la urna estaba truqueada, que se bajó el switch de la luz a propósito, que si no están conectadas a internet, porque no están conectadas a internet, si están conectadas a internet porque los hackearon los rusos o los chinos o los del partido de junto. Perdón, insisto, es un tema de acuerdo básico sobre la democracia, y la democracia se hace con reglas y se hace con acuerdos y se hace con respeto a las minorías. Sin esos, insisto, esos temas no se generan en la condición, pues entonces si nadie acepta las reglas o cualquiera las puede desconocer, pues entonces el sistema desgraciadamente no funciona. Y si estamos en las manos de uno de ellos o de 2 de ellos o de 3 de ellos, desgraciadamente en el terreno de los hechos sí. Y insisto, lo estamos viendo ahora en el tema del Poder Judicial. Yo no quiero ver mañana cómo va a ser la reacción del presidente, y lo digo estrictamente con respeto, porque hoy le acaban de tumbar un acuerdo que era vital para efectos de esconderla o no dar la información pública respecto de sus obras emblemáticas, porque les había catalogado como interés nacional y ya se lo tiraron, ¿no? Entonces, mañana va a estar peor la cosa. Insisto, y así, si mañana el tribunal dice que no puede decir eso en las mañaneras nunca más, o que hay que poner a disposición una sanción del Congreso de la Nación o de lo que ustedes quieran y manden, porque es muy difícil, desde luego, ustedes ya lo saben, sancionar al presidente de la República, pues la verdad es que estamos, insisto, en el terreno de los hechos es muy complicado, y la verdad es que no se ve un panorama complejo. Ahora, estamos hablando también desde un punto de vista de análisis crítico de estos problemas que nos atañen, pero vamos a ver lo positivo, porque lo positivo es que todas estas competencias que se asumen al tribunal, a los tribunales locales, están, insisto, diseñadas para que todos los actos de las elecciones federales, vamos a ir resumiendo, de las elecciones locales, y esto quiere decir, en etapa previa, preparatoria del proceso, en etapa de campaña, de precampaña, de resultados electorales y de validez de la elección y de otorgamiento de constancias, en cualquier materia, todos los actos puedan ser revisados. Temas, insisto, de campaña, de precampaña, de registro de candidatos, de fiscalización de los recursos de partidos políticos, de propaganda prohibida, de violación al principio de neutralidad, de violar la ley en términos generales para efectos de las elecciones. Todo se supone que está diseñado para que el sistema entre, sancione y evalúe y pueda, en su caso, reparar las violaciones que se han dado al proceso electoral o a los derechos políticos electorales que han estado involucrados, y en su caso, pues las elecciones, insisto, se lleven a cabo bajo ese desideratum de que sean constitucionales, libres, auténticas y a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, ¿no? Hoy en día vimos que, por ejemplo, el proceso electoral de Michoacán de 2021, recuerdan ustedes cómo la Sala Superior también tomó una determinación declarando desde luego la validez de la elección de gobernador, pero
anulando y reconociendo que tuvo por acreditadas violencia generalizada de grupos armados o de grupos de grupos de la delincuencia organizada, pues, en 4 municipios que implicaban a 3 distritos, ¿no? Esa nulidad de esa votación no significó un resultado cuantitativo, pero está la pregunta sobre si hasta dónde se puede tolerar ese tema, exactamente la tierra caliente de Michoacán, pero está la tierra caliente, la costa chica de Guerrero, en fin, hay un montón de zonas de alto octanaje en ese sentido, que bueno, pues hay que tener muchas alertas. Hoy en día, insisto, los procesos electorales y las elecciones tienen una especial relevancia porque, pues, desafortunadamente el crecimiento de la delincuencia organizada y la infiltración del dinero indebido, recuerdan ustedes también cómo se acusó en el proceso electoral de Tamaulipas de eso al candidato y al partido ganador en esa elección, que al final el camino no estuvo por probado, pero pues existieron algunos elementos de duda y pues todos intuimos que de alguna manera eso puede estar pasando y no necesariamente ser posible controlarlo, ¿no? Entonces, hay un montón de circunstancias que están pendientes, pero no son por culpa de las reglas y creo que no son por culpa de las autoridades que aplican las reglas, ¿no? Sino son de todos aquellos que no están de acuerdo con esas reglas y que no pueden llevar a cabo, no quieren cumplir, no quieren demostrar su lealtad con esas reglas. En consecuencia, pues insisto, no hay sistema democrático y de Estado de Derecho que resista este tipo de actitudes. Mauricio. Gracias, doctor. Híjole, tocas un tema fundamental, y también con lo que comentaba Ayrton y Catarina hace ratito. Todo este tema tiene que ver con la última ratio en materia electoral, que la última ratio es la nulidad de la elección y no hay una vinculación de manera directa y objetiva hacia, pues, quien abusan de este exceso del poder o exceso de la sanción, o se benefician ante no tener una previsión legal como en el derecho penal, que es una tipificación, por ejemplo, sino que, y a lo mejor, ahí mi pregunta sería, ¿tendríamos que llevar al derecho electoral hacia ese camino? Híjoles, se te cortó un poco, pero creo que te capté la idea esencial y creo que algunos también decía que no te habíamos escuchado bien. Pues ese es uno de los grandes quits que hay hoy en día, ¿no? De las grandes preguntas que hay en esta materia. Yo siempre he tenido, por ejemplo, alguna duda, ¿no? De la desvinculación que existe justamente en los procedimientos administrativos sancionadores y las consecuencias electorales al final del camino. Como decían, como todos ustedes han dicho, el cálculo riesgo-beneficio es absolutamente ejecutado por todos los partidos políticos y creo que ahí es donde está el tema. Ahora, no es fácil contestar al dilema, Mauricio, no es fácil tampoco, porque luego también establecer sanciones extremas o sanciones muy duras ante la primer provocación, pues entonces obligarían o pondrían el riesgo a de que los procesos electorales quedaran, la validez de los mismos quedara un poco al arbitrio casi de quien quisiera violar esas reglas, incluso con esa finalidad, no declarada, desde luego. Por decirles algo, les voy a poner este ejemplo que cuando yo integré por primera vez el Tribunal Federal en 1993, nos tocó la elección de 1994, como ustedes saben, yo estaba en ese entonces incorporado a la sala central con el maestro de la PESA, pero a la sala regional Jalapa le tocó conocer de la impugnación de 2 distritos electorales donde se decretó la nulidad de la elección. Recuerdan que en el 94 irrumpió el primer día del año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en ese entonces, en esa elección, en el distrito 4 y 5 de Chiapas federales, con sede en Ocosingo y con sede en Las Margaritas, se generaron actos vandálicos y de destrucción y de
quema del más del 50% en los 2 distritos electorales del material electoral una vez que se había llevado a cabo la jornada electoral. Entonces, naturalmente se incurría en una de las 2 causas que desde entonces estaba prevista en la Ley General del Sistema de Medios como nulidad de la elección, era que se hubieran dado irregularidades en 20% más de las casillas del distrito, ¿no? Recuerden que es una de las causas de nulidad de la elección que está prevista. Bueno, pues aquí había sido prácticamente, vamos a ponerle el 50%. No recuerdo si era menos del 50 o era un poquito más del 50. Creo que era menos del 50, pero ahí concédamelo, era más del 20. Y la Sala Regional Jalapa, pues ante la constatación de los hechos, pues pura y duramente anuló la elección con base en la ley, o sea, con base en este parámetro irregular y absolutamente ilegal del comportamiento de estos sujetos. Claro, ellos no se atribuyeron el hecho, pero era claro que eran ellos, ¿no? Y por lo menos la gente que simpatizaba con ellos. Entonces, la Sala Superior, la Sala Jalapa anuló la elección y hubo un gran debate en ese entonces en la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral y en el instituto, en el seno del Instituto Federal Electoral. O sea, vamos, ¿qué les quiero decir? Hubo una comunicación institucional y colaborativa respecto de lo que significaba una determinación de nulidad en ese sentido. Y entonces una de las premisas era, si ustedes anulan la elección en ese distrito, nunca más va a volver a elecciones constitucionales en un buen rato, porque es una zona bajo control de ellos y va a ser muy difícil poder eliminar este tipo de cuestiones. Entonces, hagan un ejercicio o hagamos un ejercicio para tratar de ver al final del camino qué efectos tuvo o no tuvo. Y en fin, en unas sentencias muy, la que es por sí es una pena porque no están digitalizadas y está en expediente físico y el expediente físico está en el Archivo General de la Nación y es un problema conseguirlas, incluso en el tribunal hoy mismo. Estas sentencias de reconsideración hicieron un estudio muy, muy exhaustivo, muy inteligente de proyección de resultados y llegaron a la conclusión de que con el material que se tenía y rescatado en ese sentido, la proyección nacional, estadística, real, etcétera, etcétera, del comportamiento de la mata, aparte del material que no se tenía, permitía concluir que el triunfador era quien, respecto del material que se había salvado, era el que tenía la mayor votación. Se hizo en ejercicios y que si se recuperara todo el material y se hiciera una proyección estadística de lo que se había generado en la primera parte, en la parte recuperada o que mantenían del material electoral, los resultados serían los mismos, incluso en una eventual situación de darles todos los votos, posibles votos o potenciales votos a el candidato que obtuviera el segundo lugar, no hubiera logrado remontar el resultado. En fin, una serie de cuestiones, pero lo más importante era la consideración jurídica que hacían y decían, no podemos dejar la validez de la elección en manos de un grupo o de manos en una zona en donde está vigente un grupo que ha declarado la guerra al Estado mexicano, un grupo abiertamente paramilitar y revolucionario, y entonces decretar la invalidez de la elección y dejarlo en manos de su voluntad en un futuro inmediato, pues implicaría romper con el Estado de Derecho. Y nosotros estamos obligados a respetar el Estado de Derecho y la interpretación constitucional, jurídica que se tiene que hacer en ese sentido es de darle validez a estas elecciones en este sentido. Fíjense, es un precedente, pero es un precedente que, en mi opinión, resulta muy orientador respecto a lo que podría pasar en este sentido, porque realmente si pudiéramos nosotros analizar lo que pasó en Michoacán, en mi caso particularmente, yo creo que desde luego hay condiciones en gran parte del estado, pero no soy geógrafo, ni antropólogo, ni tampoco tengo el don de la ubicuidad para saber exactamente cuáles son las zonas de control de los grupos de la delincuencia organizada, y me da la impresión que es muy difícil acreditarla en toda la magnitud y extensión del estado y en consecuencia trasladarla a todos los votantes. Siguiendo más o menos el mismo principio, me quedaría ahí con 2 cuestiones. Una, si no declaro la elección, entonces puedo alentar a que el grupo organizado haga acciones a favor de un candidato de un partido en especial, ¿no? Y no sancionarla bajo ningún concepto porque no
la quiero anular porque no quiero dejar su validez en sus manos, ¿no? Y por otra parte, entonces dejar válida la elección en ese sentido, pero por otra parte, anular la elección, en efecto, y que posteriormente, sabiéndose el camino por la vía de los hechos, pues no se permitan realizar elecciones en ese sentido. O sea, los dos caminos, las dos vertientes nos llevan a un camino sin salir, al precipicio. Ninguno de los dos, en mi opinión, es válido, pero en el derecho electoral, todos saben que sigue vigente, y creo que está bien que siga vigente, a pesar de todo, el principio de dos principios fundamentales. El principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, o sea, todos los actos públicos se celebran válidos hasta en tanto no se pruebe lo contrario. Y cuando digo públicos, quiere decir que son inválidos porque la actuación de la autoridad es la que genera esas condiciones de ilegalidad, no de extraños ajenos. Por decirles algo, si el Instituto Nacional Electoral estuviera cooptado y tal o cual cosa y actuara facciosamente y eso se pudiera demostrar, pues me parece muy claro que la consecuencia tendría que ser la nulidad y tomar las determinaciones correspondientes para que quien incurrió desde la autoridad en estas irregularidades, y así es como surge ese sistema de nulidades en materia electoral, porque acuérdense ustedes que antes la autoridad era quien hacía la trampa. La Comisión Federal Electoral, las comisiones electorales de los estados eran las que operaban en favor del PRI. A veces ni tenían que operar. Alguien me espetaba la vez pasada, oigan, pero si el control era prácticamente de carro completo, bueno, en aquellos lados donde tuvieran que operar. O sea, se aseguraban de que no perdieran, ¿no? Entonces el sistema no estaba previsto para estos grupos o estos sujetos ajenos a la autoridad o ajenos al Estado, digámoslo así, o que actúan a espaldas del Estado. Entonces, por eso el asunto me parece a mí de la mayor relevancia, inquietud y preocupación, pero también creo que las soluciones que se han ejercido en ese sentido son de mantener válida la elección hasta en tanto no existiera, en este caso de los grupos armados, una prueba razonablemente buena de que se operó por parte de estos grupos al interior del Estado. Perdónenme, yo espero que no estemos en este sujeto, en estos supuestos nunca más, pero creo que ahí sí es más bien un wishful thinking, un deseo bueno, porque realmente hay que ver cómo se van a comportar en esas elecciones. Y bueno, ha habido varios focos en donde estábamos muy preocupados y realmente las cosas no han salido mal, más bien han salido bastante bien, y creo que en ese sentido debemos seguir confiando que no lleguen hasta allá estas fuerzas, digámoslo así, de la ilegalidad, ¿no? Y desde luego que no se alienten desde la autoridad o desde el poder, ¿no? Eso sería, creo que sí, lo que, insisto, daría una ruptura a nuestro orden constitucional y democrático. Pero bueno, entonces, ya recapitulando, elecciones federales, elecciones locales, violaciones a la ley, perdónenme tantito, las entidades federativas, derechos político-electorales, votar, ser votado, afiliación y asociación, todas las vertientes de esos derechos, insisto, incluso aquellas que se pueden confundir con derecho parlamentario, han sido desarrolladas y están previstas mediante interpretación del tribunal en estos amplios abanicos de facultades del que se ha dotado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, los medios de impugnación es el recurso de apelación, aquí está como el 3, pero es el 1 realmente el que quería decir, contratos y resoluciones del Consejo General, Consejero Presidente, Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Juicio de inconformidad, el que se presenta contra los resultados de las elecciones federales, de Presidente de la República, diputados y senadores, recurso de reconsideración en contra de varios supuestos de las resoluciones de las salas regionales recaídas a las determinaciones en las elecciones de diputados y senadores. También está como supuesto de procedencia la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, y también está supuesto como presupuesto de procedencia toda aquella determinación de las salas regionales que, insisto, hayan dejado de tomar en cuenta cuestiones de inconstitucionalidad o las hayan tomado de
forma incompleta. También hay otro supuesto en donde dice que la sala regional haya omitido estudiar el planteamientos completos de las demandas originales para la procedencia del recurso de reconsideración. Pero como les decía yo, sí tenemos que hoy, y más ahora con la interpretación, como señalaba Mauricio, de la interpretación de esta integración de la sala superior, auténticamente es un recurso extraordinario y que tiene que ver, es una segunda instancia para elecciones federales en diputados y senadores, y es un recurso de inconstitucionalidad ante resoluciones de las salas regionales o de los tribunales electorales de los estados en el caso de las elecciones también de gobernador. Está también, compañeras y compañeros, el juicio de revisión constitucional electoral, también contratos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver impugnaciones en las entidades federativas. Está el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ya lo había platicado. Y están los temas de los conflictos laborales. Y hoy en día me está faltando el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que como ustedes saben, hoy en día es el que conoce las sentencias de la Sala Regional Especializada en procedimientos especiales sancionadores o respecto de la determinación o no de imposición de medidas cautelares cuando son solicitadas y otorgadas cautelarmente por el Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral, discúlpenme. Y están estos temas de los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y los conflictos. Ahora en el plan B, compañeros, que está suspendido y que pronto vamos a saber su destino, más pronto que tarde. Claro que sí, déjenme ver. Ahí mero, Iván, tú me dices. Les voy a pasar, les van a mandar a su correo, les voy a pedir a Capacitación Interna que les manden la presentación. Desde luego, no es nada que no puedan encontrar en la ley, ni mucho menos, quizá sea la sistematización la que les pueda ayudar un poco a estudiar de manera más o menos ordenada el tema, ¿no? Es como yo les decía, no es un estudio específico de los medios de impugnación, sino del tribunal, de su integración, de su origen, de sus competencias, y hasta dónde pueden llegar, cómo pueden llegar, hasta dónde pueden llegar sus resoluciones. Y bueno, han visto que en esta interesante charlas, hemos llegado a problemas actuales, ¿no? Que existen en la jurisdicción electoral por diversas cuestiones y motivaciones, pero me da gusto que, a pesar de que ayer arrancaba yo y dije, no me voy a encontrar a puro novato en este curso cuando no me saben decir, si es que no me saben decir por qué no existía jurisdicción electoral en la jurisdicción electoral ordinaria, en la jurisdicción federal ordinaria, donde Ayrton nos hizo ahí la primera referencia al amparo, que no se acordaba del nombre, etcétera, etcétera. Dije, no, a mí se me hace que van a estar un poco pollos, pero luego me encuentro a Catalina, yo decía, Catalina me suena. Pues desde luego, tenemos a muy importantes personalidades y a conocedores del tema, y yo les agradezco. No sé si con esto yo terminaría un poco la exposición respecto del tema. Creo que pues hemos acabado con este tema. Bueno, quería concluir diciéndoles el artículo 2 de la Ley de Medios del Plan B, que creo que es una auténtica declaración de intenciones de la reforma respecto, por lo que hace al menos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que no vayan a pensar que, espérenme, déjenme, los pongo aquí, déjenme dejar de presentar esto. Y presento aquí. No es la Constitución, perdón. Es esta. Ahí está. Dice el artículo, esta es la ley que está suspendida, ¿eh? Esa es la ley a la que se le quitó el apelativo o el calificativo del sistema, ¿no? Porque claramente sí le quitaron lo del sistema, ya nada más dejaron dos medios impugnativos, el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral. A mí en general no me parece mala, pero sí está muy mal hecha la ley, la verdad. O sea, queriendo simplificarla, creo que
meten en mucho problema tanto al tribunal como a los litigantes y a los conocedores del derecho electoral. Miren, dice el artículo 2 de esta nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral, dice, en primer lugar, dice, los juicios y recursos en materia electoral se deben sustanciar y resolver de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca esta ley. Se ajustarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa electoral aplicable. En caso de duda, compañeras, compañeros, nada de que nos vamos a tratados internacionales, a derecho. Las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Ni siquiera de interpretación conforme, nada. Fíjense cómo ya hay una especie de primera restricción. Queda prohibido, segundo párrafo del artículo 2, imponer por analogía y aún por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate. ¿A qué le suena? Exacto, ya lo habíamos platicado tú y yo en algún otro curso, Noel. Habían olvidado el primero constitucional, pero bueno, vamos a seguir leyendo. El orden jurídico electoral, fíjense, debe aplicarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, el 1 constitucional, adiós. Y favorecer, eso sí, en todo tiempo la ciudadanía con la protección más amplia a sus derechos político-electorales. Ya no me andes metiendo tratados internacionales, no se les escapó, o sea, ténganlo claro, pero recuerden ustedes, compañeras, compañeros, este es un plan B que supone el fracaso de un plan A. ¿Y qué era el plan A? La reforma constitucional que no se logró. Entonces, todo esto es lo que querían poner, pero que no se logró en reforma constitucional y lo quisieron poner en reforma legal. Pues creo que la respuesta se cuenta sola. 3, 4. En la resolución de conflictos internos de los partidos políticos se debe tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público, su libertad de decisión interna y el respeto irrestricto a su autodeterminación y autoorganización. Pues claramente, dice el Tribunal Electoral, el 5, fíjense, únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas, con dedicatoria natural a 1000 sentencias del tribunal, bueno, 1000, pero cientos de sentencias del tribunal que han tenido que proteger el derecho de una persona que, por ejemplo, compitió en un proceso de selección interna y, por ejemplo, nunca fue tomado en cuenta y, por ejemplo, formaba parte de un grupo vulnerable, de los cuales el partido político tenía que haber tomado previsiones. Como no se inscribió ninguno, le tuvo que dar el registro a él. No era porque al tribunal se le ocurrió y quiso determinar o violentar la autonomía del partido político, sino lo que quiso hacer o lo que hizo fue reparar el derecho político electoral violado del ciudadano que fue ante ellos. Y normalmente tampoco se supone que ponía dirigencias, aunque parece ser que recientemente se les había olvidado que por una resolución del Tribunal Electoral, Delgado y Citlali Hernández estaban como dirigentes de Morena, más que luego los volvieron a impugnar en un fuego amigo interno y estaban muy, muy preocupados porque el tribunal les fuera a tumbar ¿cómo se llama? La dirigencia. Y entonces aquí está esta salvaguarda. No me vais a decir quién puede ser, me puedes ordenar reponer el procedimiento, pero no puedes poner tú a los dirigentes. Luego, en todo asunto que sea competencia del Tribunal Electoral o del INE, debe tenerse en cuenta las definiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Primeras definiciones que les quiero decir que están suspendidas: actos anticipados de pre-campaña y de campaña, olvídense de que era en todo tiempo, es siempre y cuando inicie el proceso electoral. Si inicia el proceso electoral, entonces sí podemos hablar de actos anticipados. Pues entonces ahorita todo estaba permitido, nada se podría sancionar, pero está suspendido por el momento y no sé cómo le vaya si es que hay estudio de constitucionalidad, se los digo abiertamente. Y luego, por último, eso está muy bien, en las resoluciones y sentencias que se emiten en los términos de esta ley, debe utilizarse un lenguaje accesible, con perspectiva de género, y en casos de grupos vulnerables de la atención prioritaria, además debe formularse en formato propio. Eso está padrísimo, esto
ni decirlo, esto se les chispoteó, no era parte del artículo 2 realmente que querían hacer. Entonces, pues es un poco, ¿no? Este sistema que les decía yo, donde hoy en día, pues las decisiones, el control del poder no es cómodo para el poder. El sistema de contrapesos no es cómodo para el poder, no lo ha sido nunca, ¿eh? No, aquí también yo no me rasgaría las vestiduras. Sí es cierto que hay puntos rojos y puntos de alarma que no hacen sentido, pero tampoco es que antes la cosa hubiera sido, antes era quizá más subrepticio y hoy en día lo que nos espanta es que de alguna manera quizá se diga de manera tan abierta, pero había mil maneras de buscarle la vuelta a la ley en propaganda prohibida, gubernamental y por varios gobiernos de todos los colores. Entonces, lo importante creo yo es que pues sea un Estado de derecho, sea un sistema de derecho donde se pretenda, donde se admita la competencia, lo platicábamos desde ayer, ¿no? Donde se admita, donde se respete al contrario y se respeten a las minorías y desde luego la mayoría ejerza con lealtad constitucional y democrática su mayoría en estos temas, ¿no? Hoy en día lo que nos queda, insisto, es creo que verificar y concluir que este sistema de medios de impugnación es un sistema autosuficiente. El tribunal creo que en términos generales ejerce sus facultades con amplitud y con perspectiva de derechos humanos. Creo que los soples en los estados hacen prácticamente lo mismo, los tribunales locales también. Todas las determinaciones que pueden ser criticables y pueden ser coyunturalmente equivocadas también, pues ahí están para ser criticadas y yo créanme que yo lo he vivido en carne propia, las críticas a las decisiones poco afortunadas son luego el mejor bálsamo para la autocrítica y para la corrección y para la autocorrección. Entonces, creo que lo que hay que hacer es, insisto, analizarlas desde el punto de vista de la frialdad, de la técnica jurídica y en su caso, pues denunciar los posibles errores que hay. Ya me pasé otra vez, igual cayé en un minuto. Les agradezco mucho a todas y a todos la atención que han tenido conmigo. Espero verlos pronto. Sí, ya les digo de verdad, gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus participaciones. Le voy a pedir a Capacitación Interna que a sus correos les hagan llegar la presentación que ha servido de base el día de ayer y hoy. Gracias a todos. Sí, Dimitri, se los van a mandar, se los ofrezco. Todavía les quedan muchas sesiones y aquí estoy, aquí estoy, pueden encontrar mi correo en la página, etcétera, etcétera. No, pero no se me olvida, ahorita ahí Alejandro me está grabando y ya es cuestión nada más de que ellos, no sé si mañana, pero en la semana que viene, en el transcurso del diplomado se los van a hacer llegar. Gracias a todas y a todos, me da mucho gusto ver a todos mis conocidos y queridos amigos, que estén muy bien y les deseo un provechoso fin de semana porque ya está cercano. Estén muy bien, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego.